Buenas tardes amigos, estamos en Perú Contable de la Casa del Contador, quien les habla es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista, y en esta oportunidad tenemos a bien comentar con ustedes un criterio jurisprudencial que ha emitido el Tribunal Fiscal vinculado justamente con la deducción de los gastos ocasionados como consecuencia de la depreciación de bienes del activo fijo. Un tema muy importante en las empresas al día de hoy y a puertas ya de lo que vendría a ser el cierre contable y tributario 2017 está enfocado a la correcta deducción de los gastos en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. En buena cuenta, se discute mucho cuáles son las formalidades y requisitos que hay que observar para la deducción de cada tipo de gasto, amparándonos justamente en la aplicación del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual recoge el principio de causalidad, pero también en unos aspectos meramente probatorios, como es acreditar la eficiencia de las operaciones que realizan las empresas. Como hemos comentado en diversas oportunidades, sobre todo en esta institución Perú Contable y en diversos foros que hemos participado, antes de acreditar la causalidad siempre es importante demostrar que el gasto corresponde a una operación fehaciente, es decir, que la documentación que respalde el gasto permita concluir que efectivamente se trata de un desembolso que responde a una operación real. Pasado ese primer filtro de lo que es la realidad de las operaciones, analizamos justamente la causalidad de los gastos para pasar posteriormente a otro criterio, que es el criterio del devengado, y finalmente las formalidades para la deducción. Entonces tenemos que observar 4 requisitos para la deducción del gasto. Primero, la fehaciencia del gasto. En segundo lugar, la causalidad como un elemento o un principio que en buena cuenta nos permite deducir gastos que están vinculados con mantener la fuente o generar ingresos. El devengado, que en la renta de tercera categoría responde a un criterio de imputación de los gastos y los ingresos, siempre y cuando se haya producido ya el hecho económico, independientemente de que se haya percibido o no el ingreso o se haya efectuado el desembolso, y las formalidades establecidas para cada tipo de gasto, que es la que vamos a comentar a continuación. Cuando nosotros hablamos de la depreciación de un activo fijo, hablamos de un concepto que para renta tiene un tratamiento de gasto deducible. Justamente se hace referencia al desgaste o obsolescencia de los bienes que forman parte del activo fijo. En consecuencia, la norma, cuando nos permite efectuar esta deducción, hacemos una deducción de un activo que forma parte del costo que cuando el activo sea enajenado recién se va a poder deducir vía deducción del costo computable, sea costo de adquisición, costo de producción o valor de ingreso de patrimonio. Pero eso respecto al costo. Cuando nosotros analizamos la depreciación de los bienes de activo fijo, la depreciación tributaria en este caso, tenemos que observar qué requisitos nos pone la norma y cómo evitar contingencias tributarias con ello. El criterio que vamos a comentar a continuación es de una RTF del Tribunal Fiscal, en este caso es la RTF 40-2-2017, en la cual el Tribunal Fiscal ha establecido el siguiente criterio. La depreciación de un activo no resulta deducible como gasto si el registro de activos fijos, donde se contabilizó, se realizó en un ejercicio posterior al de su deducción. En grandes rasgos, nosotros debemos recordar, y vamos a pasar justamente al análisis de esta resolución, la 040-2-2017, en la cual prácticamente lo que se le observa al contribuyente es que en el ejercicio 2011, el cual la Administración le inició el procedimiento de fiscalización justamente a finales del 2014, le requiere, entre otros, la documentación que respalde sus operaciones, entre ellos comprobante de pago, los registros y los libros contables, así como también documentación sustentatoria que respalde los gastos efectuados en dicho periodo 2011. Cuando se le requiere justamente el registro del activo fijo, es que la empresa solicita una prórroga para poder presentar dicha documentación, prórroga que se le otorga inclusive por 5 días hábiles más, y que la empresa termina presentando documentación justamente sobre finales del 2014. Lo que llama la atención en este caso es que cuando se le observa la deducción de los gastos por depreciación, se observa que los libros que la empresa había presentado, en este caso el registro de activo fijo, tenía como fecha de legalización el 20 de noviembre del 2014. Sin embargo, en dicho libro había efectuado anotaciones provenientes del ejercicio 2011, lo cual le permite, en este caso a SUNAT, concluir que si la fecha de legalización del registro de activos fijos se produjo justamente en el 2014, quiere decir que la legalización se ha producido en blanco el libro, ¿no? Y si estaba en blanco, no podía haberse efectuado anotaciones anteriores a dicho ejercicio. Por lo tanto, concluye
que al tener como fecha de legalización 2014, justamente como consecuencia del procedimiento de fiscalización, procede el desconocimiento de la depreciación en tanto ésta no se encuentra debidamente contabilizada. En buena cuenta, lo que pone en evidencia justamente que no se había efectuado la anotación para efectos de esta RTF es la fecha de legalización de registro de activos fijos. Frente a ellos se han presentado dos posturas, unos que están a favor justamente de esta resolución y un sector que está en contra, y vamos a sustentar los motivos por los cuales hay estas dos posiciones. Cuando la norma en la Ley de Impuesto a la Renta establece, en el artículo 37, 38, 39 y 40, justamente la ley, que la depreciación va a ser deducida como gasto, establece ciertas formalidades que nosotros debemos que observar. Primero señala que la depreciación debe efectuarse sobre un porcentaje máximo por ejercicio de acuerdo al tipo de activo fijo que se traiga. Lo que son bienes muebles y otros enseres, justamente entra en otros bienes de activo con una depreciación del 10%. Para otro tipo de activos fijos, la depreciación puede ser mayor o puede ser menor, pero lo importante es que yo no exceda estos porcentajes máximos establecidos tanto en la ley como en el reglamento. Ese es por un lado. El segundo requisito que se establece para poder deducir la depreciación como gasto es que se acredite que ya los bienes han sido utilizados para las operaciones gravadas con el impuesto a la renta que la empresa realiza. En buena cuenta, no se va a poder iniciar el cómputo de la depreciación si es que este bien ya no se acredite el destino a estas operaciones gravadas. Y un tercer requisito que se establece justamente por remisión al artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta está referido a que la depreciación aceptada tributariamente es aquella que se encuentre contabilizada en los libros y registros contables. En buena cuenta, nosotros tenemos dos requisitos. A un lado de la contabilización, hablaríamos de tres requisitos. Primero, no exceder el porcentaje máximo de depreciación para cada tipo de bien de activo fijo. Puede ser distinta a la depreciación contable, pero la depreciación que va a ser aceptada tributariamente es de acuerdo a los porcentajes máximos que establece la Ley del Impuesto a la Renta. Segundo requisito, que prevé la norma, es depreciar a partir que el bien se acredita haberlo utilizado operaciones grabadas con el impuesto. Y el tercer requisito referido a un requisito formal, si queremos llamarlo, que es la contabilización en los libros y registros contables. Lo que sucede en este caso, y es un poco lo que queríamos comentar con ustedes, es que la postura que está en contra del fallo emitido por el Tribunal Fiscal, porque el Tribunal Fiscal en buena cuenta que dice, bueno, si efectivamente el registro de activos fijos se legaliza en el 2014 como consecuencia del procedimiento de fiscalización, queda claro que anteriormente la contribuyente no había podido anotar nada, incumpliendo con el requisito previsto en el artículo 22 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. Señala esta postura que está en contra de ese criterio del Tribunal Fiscal, que lo que debe primar es lo sustancial antes que lo formal, y que en buena cuenta la legalización de registro de activos fijos no impediría la deducción de la depreciación, puesto que ésta se pudo haber anotado en el libro diario, ¿no?, en el cual se efectúa la anotación de estas operaciones. Hay algo muy cierto en esta posición. La Ley del Impuesto a la Renta específicamente no señala que el libro o registro contable tiene que ser utilizado para lo que vendría a ser el registro contable de la depreciación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para efectos del impuesto a la renta, al establecerse esta disposición expresa de que se contabilicen los libros y registros contables, puede ser el diario, puede ser el activos fijos, pero lo que pone en evidencia a la empresa el hecho de no haber contabilizado es que tampoco exhibe el libro diario. En consecuencia, si no exhibe el libro diario y se acredita que justamente con ocasión de la fisca ha legalizado para empezar a anotar la depreciación del periodo 2011, queda en evidencia que antes de dicho periodo, es decir, antes del procedimiento de fiscalización, no tenía contabilizado ningún porcentaje o la depreciación propiamente dicha. La postura que está a favor justamente de la resolución del Tribunal Fiscal ratifica ello, es decir, las formalidades en renta hay que recordar que son constitutivas para la deducción del gasto. En consecuencia, hay un dato muy importante en esta resolución porque no se da a entender, mejor dicho, no lo dice expresamente el tribunal, de que el registro de activos fijos tenía necesariamente que haberse legalizado. Lo que sucede es que en buena cuenta el contribuyente, al tener la fiscalización ya iniciada, pide prórroga y en esa prórroga que solicita es que empieza a anotar las operaciones en el libro, pero previamente lo realiza. La postura hubiera sido distinta, como comentábamos, si es que hubiera exhibido el libro diario o el libro de activos fijos sin legalizar y hubiera empezado a efectuar las anotaciones. A lo mucho hubiera tenido tal vez una multa por no llevar los libros de acuerdo a las formalidades establecidas,
pero no el desconocimiento del gasto, dado que la norma expresamente señala al día de hoy que efectivamente si no está contabilizada en los libros y registros contables, lamentablemente la depreciación no va a ser deducida como gasto. Hay otros casos en los cuales nosotros podemos compartir con ustedes de que las formalidades son constituidas en renta. Entre ellas justamente está la deducción de las mermas vinculadas con existencias, en las cuales si la empresa no tiene el informe técnico del profesional competente, colegiado independiente, no va a poder deducir dicho gasto. Pasa también con las pérdidas extraordinarias, en las cuales se tiene que acreditar justamente si el seguro efectúa una reposición del bien o en el caso de que se alegue la pérdida por robo o sustracción de los bienes, prácticamente no se va a poder deducir con una denuncia policial, sino que la norma exige claramente que se acredite el inicio de un proceso judicial en el cual se ha identificado a la persona que efectuó el acto delictivo o en todo caso el dictamen fiscal que señale o que concluya que es imposible ejercer la acción penal. Formalidades que para nosotros en realidad se convierten en constitutivas porque no observarse, al igual por ejemplo que la depreciación de cobranza dudosa, en caso no estar detallada en el libro de inventarios y balances, pues no van a poder ser deducidos. Hay un dato muy importante también que queríamos compartir con ustedes. Esta postura que emitió el Tribunal Fiscal también ha sido compartida por SUNAT en un informe que justamente emitió el año pasado, en el cual señala que sí, como consecuencia de la aplicación de las NIF, yo efectúo o anoto esa variación del valor del activo en una cuenta de orden. La cuenta de orden en buena cuenta no constituye un libro de registro contable. Y si como consecuencia de esa variación del activo se ha efectuado la depreciación o se está reconociendo un monto de depreciación como gasto, esa depreciación no podría ser deducida como gasto al no estar expresamente señalada en un libro de registro contable. En buena cuenta, lo que hemos querido compartir con ustedes son los alcances de esta resolución del Tribunal Fiscal, que ya la pueden encontrar en la página web del Tribunal Fiscal. Reitero, el nombre es la resolución 040-2-2017 y el tema ha quedado al debate. Si las formalidades en renta son constitutivas o si es que el Tribunal Fiscal pudo tomar en cuenta que la legalización no necesariamente implica que la anotación no se haya producido. Pero hay un dato muy importante. Hay otras resoluciones que también emitió el Tribunal Fiscal en este año 2017, en el cual dice que la omisión a una legalización, en una anotación en un libro, no implica que el libro no existía. Por eso nosotros comentamos que a veces la legalización puede jugar a favor o en contra. A favor, para dar fecha cierta a los documentos, y en contra, para establecer una fecha en la cual lo anterior prácticamente no existía. Y la peculiaridad en este caso es que no era necesario que el registro de activos fijos se presente legalizado, pudiendo haber anotado la contribuyente la depreciación en un libro sin legalizar y válidamente hubiera podido ser reconocido como gasto tanto por SUNAT como por el Tribunal Fiscal. En buena cuenta, el mensaje para ustedes amigos es que efectivamente si la norma en renta establece ciertas formalidades como es la contabilización en los libros y registros contables, verifiquemos si estamos anotando en cuentas de orden o si es que realmente estamos ante un libro de registro contable que permita esa contabilización de la operación. Y en segundo extremo, recordar que para efecto de impuesto a la renta, por la diversidad de gastos que establece el 37, que es una lista meramente enunciativa, el mensaje es que las formalidades tienen que prácticamente respetarse para la deducción de los gastos, aunado, si es que legalizo, justamente por la operación de la fisca, más pongo en evidencia que anteriormente no había podido cumplir con este requisito que establece el artículo 2 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. Finalmente cerramos con los 3 requisitos de depreciación. Recuerden no exceder los porcentajes máximos que establece la ley de reglamento, empezar a depreciar desde que el bien se encuentra destinado a operaciones grabadas, y el tercero, que es el más importante que hemos comentado con ustedes, que se contabilice en los libros y registros contables dentro del ejercicio. Justamente la depreciación es el único gasto en el cual la norma expresamente señala que la contabilización tiene que efectuarse dentro del ejercicio para su deducción. En caso no se contabilice en el ejercicio, no va a poder ser deducido dicho gasto, a diferencia de otros gastos en los cuales no se exige que se contabilice dentro del ejercicio, pudiendo contabilizarse en otro ejercicio, porque lo importante va a ser justamente si el gasto se devengó o no se devengó en el periodo. Bueno amigos, es un poco lo que quería compartir con ustedes, el contenido de esta resolución, la 040-2-2017, publicada en la página web, y espero que les haya servido o les sea de mucha utilidad lo que he podido compartir con ustedes en esta tarde. Por mi parte, espero verlos en otra oportunidad. Muy buenas tardes.